Hola, bienvenidos, soy Carlos Mendoza, su anfitrión del Aullido del Miedo. Hoy los sumergiremos en una historia escalofriante que se desarrolla en la enigmática Tijuana. En la tranquila ciudad, la luz del día se desvanece y la noche revela un misterio entre los pasillos del Hospital General. La leyenda habla de una enfermera espectral que deambula en las horas nocturnas. Esta historia te pondrá los pelos de punta. Antes de sumergirnos en el terror, los invito a suscribirse al canal, dar like al video y compartirlo. Prepárense para sumergirnos en la historia. Comenzamos. En la tranquila ciudad de Tijuana, donde la luz del día se desvanece y la noche abraza los edificios, hay un misterio que susurra entre los pasillos del Hospital General. La leyenda habla de una presencia espectral, la figura de una enfermera que deambula en la penumbra de las horas nocturnas. Hace décadas, cuando el hospital era un refugio para la salud y el bienestar, una joven enfermera dedicada a su labor se convirtió en víctima de un asalto. La enfermera, cuyo compromiso con sus pacientes era incuestionable, salía una noche de su turno cuando la oscuridad conspiró en su contra. La tragedia se desató cuando unos desconocidos intentaron arrebatarle sus pertenencias, y en la lucha por su vida, la joven enfermera fue herida de gravedad. Rápidamente fue llevada al mismo hospital donde día a día brindaba su ayuda a aquellos que lo necesitaban. Los doctores lucharon para salvarla, pero la fatalidad tenía otros planes. En las horas que siguieron, la joven enfermera, sumida en una agonía insuperable, cerró sus ojos para siempre. Su prometedor futuro y su dedicación al cuidado de los demás se vieron truncados por la violencia de aquella fatídica noche. Se dice que, en los momentos previos a su partida, la enfermera juró venganza desde el más allá. Llena de odio y rencor, su espíritu quedó atrapado en los pasillos del hospital, manifestándose en las noches en las que la luna se convierte en la única testigo de su presencia. Aquellos que han tenido la valentía de trabajar en el turno de noche afirman haber escuchado lamentos en la distancia. El eco de la tragedia resuena en las sombras, como susurros de dolor que buscan justicia. La figura espectral de la enfermera, vestida con su uniforme blanco, se desliza por los corredores en busca de algo que calme su alma atormentada. Los pasillos, una vez llenos de vida y curación, se ven ahora impregnados con la energía inquietante de una tragedia sin resolver. El Hospital General de Tijuana guarda el secreto de la enfermera fantasmal, cuyo espíritu busca respuestas y venganza en la quietud de la noche. La noche caía sobre el Hospital General de Tijuana, envolviendo los pasillos en una oscuridad que amplificaba la sensación de soledad. El doctor Ramírez, con su bata blanca y la fatiga de una larga jornada, se encaminó hacia un pabellón para revisar a un paciente. Mientras avanzaba por un pasillo silencioso, las luces que normalmente iluminaban su camino comenzaron a parpadear, arrojando destellos inquietantes sobre las paredes blancas. El médico, atribuyendo el suceso a una posible falla eléctrica, decidió continuar hacia el pabellón, tratando de ignorar la extraña atmósfera que se cernía a su alrededor. Fue entonces cuando, de manera inexplicable, la puerta del elevador se abrió ante él, revelando su interior vacío. El doctor Ramírez, desconcertado por la anomalía, observó con cautela mientras la puerta se mantenía abierta. En ese momento, un lamento, más parecido a un susurro de dolor, resonó a sus espaldas. Intrigado y ligeramente nervioso, el médico se volvió hacia el origen de aquel sonido. Sin embargo, no encontró a nadie a su alrededor. La quietud del pasillo se rompió solo por el persistente zumbido de las luces intermitentes. Cuando decidió volver su atención al elevador, quedó paralizado por lo que presenció. En el umbral del elevador, entre la penumbra y la luz parpadeante, apareció la figura de una enfermera. Su bata blanca estaba manchada de sangre, creando un impactante contraste con la palidez de su rostro. El doctor Ramírez, petrificado, no podía apartar la mirada de aquel espectro que parecía emerger de los recuerdos más oscuros del hospital. El lamento persistente llenó el pasillo mientras el médico intentaba procesar lo que veía. La enfermera fantasmal no hizo ademán de avanzar ni retroceder, simplemente permaneció allí, como una sombra del pasado que se negaba a desvanecerse. Finalmente, reuniendo el valor, el doctor Ramírez continuó su camino hacia el pabellón. Al llegar, se encontró con la enfermera Martínez, quien atendía al paciente con profesionalismo. El médico, aún pálido y afectado por la experiencia sobrenatural, le preguntó a la enfermera sobre la presencia espectral que acababa de presenciar. La enfermera Martínez, sorprendida por la pregunta, miró alrededor y luego al médico. Confundida, le respondió: «Doctor, ¿qué tiene? ¿Está bien?». El doctor Ramírez, sin querer alarmar a su colega, optó por guardar silencio sobre lo que acababa de vivir, temeroso de que su relato pudiera ser interpretado como producto de la fatiga o el estrés.
La historia del Hospital General de Tijuana continuaba entre sombras y lamentos, mientras la presencia de la enfermera fantasmal dejaba una huella imborrable en la memoria del Dr. Ramírez. Después de las inquietantes experiencias en los pasillos del Hospital General de Tijuana, el Dr. Ramírez decidió compartir lo sucedido con la enfermera Martínez. Ambos se encontraban en el consultorio del médico, un espacio donde la penumbra de la noche se filtraba tímidamente por las cortinas semiabiertas. Con voz serena pero cargada de preocupación, el Dr. Ramírez relató a la enfermera Martínez los detalles de la escalofriante aparición que había presenciado en los pasillos del hospital. La enfermera, ajena a los eventos sobrenaturales, escuchaba atentamente, tratando de comprender la naturaleza de la extraña situación. Fue en el pasillo desolado, las luces parpadeaban y la puerta del elevador se abrió sola, comenzó el Dr. Ramírez, describiendo cada detalle con precisión. Y entonces, escuché un lamento a mis espaldas. Cuando me volteé, vi a una enfermera, pero no era real, era como un fantasma. La enfermera Martínez frunció el ceño, tratando de procesar la historia que le contaba el médico. Aunque llevaba solo unas semanas trabajando en el hospital, no podía ignorar la gravedad de lo que le estaban revelando. El Dr. Ramírez continuó su relato, sumergiéndose en la historia del hospital, compartiendo con la enfermera Martínez los detalles de la enfermera asesinada décadas atrás. Le habló de la tragedia que marcó los pasillos y de cómo, según la leyenda, el espíritu de la enfermera buscaba venganza en las noches silenciosas. La enfermera Martínez escuchaba con creciente inquietud, absorbiendo cada palabra del médico. A medida que la historia se desarrollaba, la realidad del hospital adquiría tintes oscuros y misteriosos. No podía evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en la posibilidad de que algo más allá de lo tangible acechase en las sombras de aquel lugar donde dedicaba sus horas de trabajo. El Dr. Ramírez, a pesar de la incredulidad que podía notarse en los ojos de la enfermera Martínez, insistió en la seriedad de lo que había presenciado. Ambos se sumieron en un silencio incómodo, mientras la realidad del Hospital General de Tijuana se desdibujaba entre el desconcierto y la inquietud. La enfermera Martínez, ahora consciente de la presencia de algo inexplicable en el hospital, se preguntaba qué secretos ocultaban los pasillos que recorría a diario. La historia de la enfermera asesinada se convertía en una sombra que acechaba en cada rincón, y la noche prometía desvelar más misterios en las horas que aún quedaban por transcurrir. En una noche oscura, la enfermera Martínez se encontraba cumpliendo su turno de noche en el Hospital General de Tijuana. La penumbra se adueñaba de los pasillos poco iluminados, creando un ambiente cargado de silencio y sombras que parecían cobrar vida propia. Mientras realizaba uno de sus recorridos habituales por un pasillo casi en completa oscuridad, la enfermera Martínez percibió un lamento aterrador que reverberó en el silencio de la noche. El sonido, más que un susurro, era un eco desgarrador que resonaba en los rincones del hospital, provocando un escalofrío que recorrió su espina dorsal. El corazón acelerado, la enfermera Martínez decidió apresurar el paso, tratando de disipar la inquietud que se apoderaba de ella. Al doblar una esquina, la luz tenue de una lámpara reveló un pasillo sombrío que parecía extenderse hasta el infinito. Fue entonces, al final de aquel corredor, que la joven enfermera se encontró con una visión que la sumió en un terror indescriptible. Allí, en la penumbra, se dibujaba la figura de la enfermera fantasmal. Vestida con su bata blanca, pero ahora manchada de sangre, la presencia parecía materializarse entre las sombras. Los ojos de la enfermera, antes llenos de humanidad, ahora reflejaban una mirada que no pertenecía a este mundo, una mirada demoníaca que traspasó el tiempo y el espacio. La enfermera Martínez quedó petrificada ante la presencia de aquel ser, cuya mirada intensa parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. El lamento persistente seguía resonando en el aire, formando una sinfonía macabra que acompañaba la escena sobrenatural. Sin decir palabra, la enfermera demoníaca mantenía su mirada fija en la enfermera Martínez, como si intentara comunicarle algo que trascendía las palabras. El silencio se volvió aún más inquietante, solo interrumpido por el lamento que flotaba en el aire. La enfermera Martínez, superando su parálisis inicial, retrocedió lentamente, apartando la mirada de la figura escalofriante que la observaba desde el final del pasillo. La duda y el miedo se entrelazaban en su mente mientras se alejaba, dejando atrás la visión de aquella enfermera que, en su forma demoníaca, parecía llevar consigo una carga de sufrimiento y desesperación. La noche continuaba en el Hospital General de Tijuana, donde las sombras y los lamentos se entrelazaban, tejiendo una trama de misterio que envolvía a quienes se atrevían a transitar sus pasillos en la penumbra de la noche. A medida que los días transcurrían, las manifestaciones en el Hospital General de Tijuana se intensificaban, tornándose más fuertes y violentas. Una noche, la enfermera Martínez caminaba por un pasillo de un pabellón cuando, de repente, las luces se apagaron sumiéndola en total oscuridad. En la penumbra, sintió una mano helada posarse en su brazo.
Un escalofrío recorrió su espina dorsal antes de que, de manera abrupta y violenta, fuera jalada con fuerza. La enfermera Martínez, aterrada, dejó escapar un grito desgarrador al sentir la repentina atracción, su cuerpo siendo víctima de una fuerza invisible. En medio del caos, una voz infernal, sutil pero penetrante, susurró la palabra, venganza. El sonido resonó en el pasillo oscuro, exacerbando el miedo que ya se había apoderado de la enfermera Martínez. La sensación de la mano fría aún perduraba en su brazo mientras luchaba por entender lo que ocurría. Con valentía, la enfermera Martínez se levantó del suelo, aluzando su entorno con la luz de su celular. El haz de luz reveló el pasillo vacío, sin rastro de la entidad que la había agredido. Confundida y asustada, se apresuró hacia el elevador, la única vía de escape en medio de aquella oscuridad abrumadora. Al ingresar al elevador y respirar aliviada, volvió a enfrentarse a la horrorosa visión. Girando su mirada hacia la dirección de la cual había corrido, vio a la enfermera demoníaca, cuya sonrisa infernal parecía reflejar una malévola satisfacción. La enfermera Martínez, temblando de miedo, se encontró atrapada en un enfrentamiento con lo inexplicable, una presencia que desafiaba toda lógica e irracionalidad. Las luces del elevador destellaron por un momento, y cuando volvieron a iluminar el pasillo, la enfermera demoníaca había desaparecido. La enfermera Martínez se quedó allí, temblando y contemplando la realidad distorsionada que se desplegaba ante ella. El Hospital General de Tijuana se convertía cada vez más en un escenario donde lo paranormal y lo desconocido se entrelazaban, tejiendo una trama de misterios y terror que desafiaba toda explicación. La enfermera Martínez, atrapada en este enigma, se enfrentaba a noches llenas de lamentos y apariciones que desafiaban la razón humana. Aún temblando por la experiencia vivida, la enfermera Martínez buscó al doctor Ramírez en el hospital. Lo encontró en su consultorio, donde, con miradas ansiosas, le relató lo ocurrido hace apenas unos minutos en aquel pasillo oscuro. El doctor Ramírez, preocupado por la seguridad de su colega y ante la magnitud de lo que estaba sucediendo en el hospital, decidió enfrentar juntos a la enfermera demoníaca. Con el propósito de comprender y poner fin a estas manifestaciones inexplicables, el médico propuso dirigirse a la habitación en la que la enfermera había perdido la vida décadas atrás. Esta habitación, ubicada en el 5º piso del hospital, se mantenía prácticamente abandonada y envuelta en una aura de temor que mantenía al personal médico alejado. A lo largo de los años, se había ganado la reputación de ser un lugar cargado de energía negativa y, por ende, había sido excluido de las rutinas diarias del hospital. Con determinación, el doctor Ramírez y la enfermera Martínez decidieron enfrentarse al misterio que los rodeaba. Subieron por las escaleras hacia el 5º piso, sintiendo la tensión aumentar con cada escalón que los separaba de aquel lugar enigmático. Al llegar, la penumbra del 5º piso los recibió con un silencio que resonaba en los pasillos desiertos. La enfermera Martínez, temerosa pero decidida, guió al doctor Ramírez hacia la habitación donde la tragedia había dejado su huella. La puerta, entreabierta y crujiente al abrirse, reveló un interior oscuro y polvoriento. El aire se volvió más denso, como si estuviera impregnado con los recuerdos de tiempos pasados. La enfermera Martínez, con su celular en mano para iluminar el camino, avanzó con cautela hacia el centro de la habitación. Frente a ellos, en la penumbra, una sombra pareció tomar forma. La enfermera demoníaca, con su bata ensangrentada y la mirada infernal, se manifestaba como un espectro del pasado. El lamento, ahora más intenso, se mezclaba con el aire, creando una sinfonía de dolor que llenaba la habitación. El doctor Ramírez, con serenidad pero con una mirada decidida, enfrentó a la figura espectral. Intentó entablar un diálogo, buscando respuestas que pudieran calmar el tormento que afligía a aquel espíritu atormentado. La enfermera Martínez, a su lado, observaba la escena con el corazón latiendo aceleradamente, esperando que este enfrentamiento pudiera arrojar luz sobre la oscura historia que envolvía al hospital. En el 5º piso del Hospital General de Tijuana, el pasado y el presente se entrelazaban en una confrontación silenciosa, donde la verdad se escondía entre sombras y lamentos. En el 5º piso del Hospital General de Tijuana, el doctor Ramírez, de 65 años y con el peso del tiempo marcado en su rostro, se encontraba cara a cara con la enfermera demoníaca. La habitación, donde hace 2 décadas había perdido la vida una joven enfermera, estaba cargada de una atmósfera densa y lúgubre. Con voz temblorosa pero firme, el doctor Ramírez se dirigió a la figura espectral. «Yo hice todo lo que estaba en mis manos para salvarte la vida hace 20 años», expresó, buscando encontrar una conexión con aquel espíritu atormentado que se manifestaba en forma de venganza. La enfermera demoníaca, con una mirada colmada de odio, no parecía dispuesta a escuchar las palabras del médico. Mientras el doctor Ramírez intentaba llegar al alma atormentada que se ocultaba detrás de aquel rostro ensombrecido,
la voz infernal resonaba con fuerza en la habitación. Venganza, se escuchaba de manera sutil pero penetrante, como un eco que reverberaba en el tiempo y en el espacio. La enfermera Martínez, paralizada por el miedo, observaba la escena sin poder apartar la mirada. La realidad se retorcía en aquella habitación, donde el pasado y el presente convergían en un enfrentamiento que desafiaba la comprensión humana. El doctor Ramírez, a pesar de su experiencia y dedicación, se encontraba ahora en la encrucijada entre la ciencia y lo inexplicable. Intentaba redimirse, explicar lo que había ocurrido décadas atrás, pero la enfermera demoníaca parecía aferrarse a un odio profundo que no conocía límites. La habitación, envuelta en un silencio tenso, se convirtió en el escenario de un conflicto que iba más allá de lo tangible. El lamento persistente y la voz infernal llenaban el espacio, creando una sinfonía macabra que resonaba en el corazón del hospital. En el quinto piso del Hospital General de Tijuana, el tiempo se detenía mientras el doctor Ramírez se enfrentaba a las consecuencias de un pasado marcado por la tragedia. La enfermera Martínez, testigo de esta confrontación sobrenatural, aguardaba en un suspenso paralizante, sin saber cuál sería el desenlace de este encuentro entre el médico y la enfermera demoníaca. Mientras el doctor Ramírez se esforzaba por liberar al hospital de la presencia de la enfermera demoníaca y sus perturbadoras manifestaciones, la situación tomó un giro más aterrador. La figura espectral comenzó a reírse de manera macabra, llenando la habitación con un eco siniestro que helaba la sangre. Objetos a su alrededor fueron lanzados violentamente contra las paredes. Sillas se movían sin explicación aparente, sumiendo la habitación en un caos sobrenatural. La enfermera Martínez, testigo de esta escalada de terror, se encontraba verdaderamente aterrada. La manifestación se tornaba más violenta, y la presión en la habitación aumentaba con cada risa diabólica. La lucha del doctor Ramírez por entender y calmar el alma atormentada parecía perderse en la vorágine de fenómenos inexplicables. Fue en ese momento crítico que la enfermera demoníaca se abalanzó repentinamente sobre el doctor Ramírez. La velocidad de su ataque y la ferocidad de su presencia dejaron a todos en la habitación sin aliento. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en un instante, la habitación se iluminó de manera intensa. En un parpadeo, tanto el médico como la entidad desaparecieron. La enfermera Martínez, paralizada y atónita, observó cómo la realidad misma parecía distorsionarse ante sus ojos. El desconcierto y la incertidumbre se apoderaron de ella mientras trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Con el tiempo, la enfermera demoníaca continuó manifestándose en el hospital, pero ya no con la frecuencia ni la intensidad de aquella noche llena de terror. A pesar de ello, la experiencia vivida por la enfermera Martínez y la desaparición del doctor Ramírez dejaron una marca indeleble en la memoria del hospital. Por miedo a nuevas manifestaciones y debido a lo sucedido con el doctor Ramírez, la enfermera Martínez decidió pedir su cambio a otro hospital. Dejó atrás aquel edificio que guardaba los oscuros secretos de su pasado y las huellas de un enfrentamiento sobrenatural. La enfermera demoníaca, aunque menos activa, continuó dejando su presencia en la memoria del Hospital General de Tijuana, donde el misterio y la realidad se entrelazaron de manera inquietante. Con la partida de la enfermera Martínez, el hospital quedó marcado por el eco de aquella noche, donde lo inexplicable dejó una huella imborrable. Muchas gracias por acompañarnos en este intrigante recorrido por el misterio y el terror con el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en esta travesía. Si disfrutaron de las historias que les compartimos, les invito a suscribirse al canal para no perderse ninguna nueva entrega. Denle like al video si les ha emocionado y dejen sus comentarios. Queremos conocer sus experiencias y sugerencias para seguir explorando juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores del miedo.